Shalom, 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 shalom. La palabra shalom significa plenitud total. Por eso nuestro Señor Jesucristo siempre decía shalom. Significa que usted tenga una plenitud total con Dios. De que usted sea salvo, que usted y su casa sean bendecidos, prosperados en todo, tengan salud, así como su alma prospera, porque nuestro Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor dice: mis pensamientos son de bien y no de mal, para que tengan el futuro, lo esperado, que tengan y anden en las buenas obras, porque fuimos creados en Cristo Jesús para andar en esas buenas obras. Dice que preparado para nosotros, así que nuestro Dios tiene un propósito eterno en nosotros, darnos salvación, que aquí en la tierra andemos de acuerdo a su voluntad y cumpliendo su propósito, que le demos gloria, que le demos alabanza a Él, aleluya, gloria y la alabanza, y que llevamos una vida tranquila, sosegada aquí en victoria, llevamos una vida que en gozo, la vida abundante que nos dio nuestro Señor Jesucristo, no una vida abundante. Así que nuestro Señor Dios no es un Dios tacaño ni mezquino, cují. Es un Dios que da abundantemente todo. Dice: pida sabiduría, que Dios dará abundantemente sin reproche. Aleluya. No solamente dice que en 2 Corintios dice también que Dios que da abundantemente mucho más para que tengamos para dar a los demás. Nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros. Es un buen Padre. Aleluya. Lo bendecimos a Él por ser muy bueno y misericordioso con nosotros. Como tantas veces nos hemos fallado, hasta pecado de muerte, y Él nos ha perdonado, porque según la palabra de Dios hay pecados de muerte. Usted sabe eso, la palabra de Dios, hay pecado de muerte. Dice Juan: no pido que oren por aquel que es pecado de muerte, porque hay pecado de muerte. Hay pecado que merecen la paga de ese pecado, es la muerte. Todo en general, porque si morimos sin Cristo, dice que Juan 3, capítulo 3, dice que si el que está en Cristo tiene vida, el que no está en Cristo no tiene vida, y la ira de Dios permanece sobre esa persona. Así que estaremos hablando esta noche un poquito del poder de Dios, diferentes facetas del poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios, alabamos su nombre. Ok, pues vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, te amo la gloria, te amo la alabanza a ti, único Dios verdadero, porque no hay nadie como tú, Señor. En este momento yo soy tu instrumento, sea tu palabra saliendo como un fuego consumidor, como un martillo de cincel. Padre Santo, Dios de la gloria, sea tu palabra saliendo para edificar, para consolar, para exhortar, Señor, para redarguir a pecado, Dios de la gloria, porque tú dices que tu palabra, cuando se habla, es tiempo de salvación. No endurezca su corazón. Las personas que están esta noche ahí, no endurezcan su corazón a esta palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ministrará ahora a cada persona de acuerdo a tu propósito eterno, de acuerdo, Padre Santo, a la necesidad de cada uno de ellos ahora mismo en su hogar, donde ellos estén viendo esto en vivo aquí en Facebook. Así que a toda la familia de Facebook, a mis hermanos en Cristo, amigos, conocidos, etcétera, la bienvenida. Este es el ministro y siervo de la palabra, John Moses Elijah, aquí desde San Andrés Islas, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y aquí estamos aquí en San Luis Bay. Aquí un lindo panorama, esperando solamente que no empiece a llover. Ok, siempre está señal un poquito mala aquí en las islas, pero vamos para adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Así que hoy nuevamente el Señor me dio una palabra, Isaías 33, capítulo 33, y nuevamente esta noche me lo reiteró, me recordó: acuérdate esa palabra que te he dado. Esa palabra, entonces estamos hablando del poder de Dios. Una de las cosas principales que me gusta, dice que 1 Corintios 1:18, dice que la palabra de Dios
es el poder. Dice, el evangelio es el poder. El evangelio. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El evangelio es el que tiene el poder. Y Dios le gusta manifestar su poder. Dios es un Dios de poder. El poder marca la diferencia en cualquier lugar. La palabra nos dice a nosotros, dice que el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en poder. Aleluya. El reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en poder. ¿Qué tipo de poder? Hay diferentes facetas del poder de Dios. Aleluya, gloria. No solamente señales, milagros, prodigios. El poder de Dios. Y dice Pablo, el gran ministro Pablo dice aquí en 1 Corintios, vamos a leerlo, capítulo 2. Dice Pablo, y yo me identifico mucho con él, en este sentido, que claro que sé quién soy, a lo que vine, y sé qué poder tiene Dios y qué poder tiene su palabra. Aleluya. Nosotros sabemos que dice que Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es poderosa y eficaz. Mire, poderosa y eficaz, más poderosa que una espada de doble filo, esa más cortante, que corta todo. Hoy esta palabra, profetizo, cortará tu corazón, cortará tu alma, tu espíritu. Si tú no eres salvo, al terminar esto entregarás tu corazón a Cristo. Si tú estás enfermo, esta palabra penetrará tu cuerpo y tendrás sanidad. Dice, ha enviado su palabra y será sano. Si usted está abatido, dice que esta palabra lo levantará, corta los huesos, los tuéstanos, y dice, discierne los pensamientos. O sea que esta palabra de Dios lo va a levantar a usted esta noche. Dios le está hablando a alguien ahorita mismo. Bendecimos su santo nombre, porque solo Él. Sí, le doy un saludo especial a mi hermanito Alejo. Salud, hermano mío, gracias por estar ahí en la transmisión, ahí en Cartagena, donde tú estás ahora. Estamos orando por ti, hermano mío. Sé que Dios te va a levantar poderosamente, hermano mío. Mantengámonos firmes en esa fe, que el que persevera en la fe y recibirá la recompensa. Amén, aleluya. Bendecimos tu santo nombre, Dios, aleluya. Entonces estamos hablando que dice Pablo, le dice a las personas, yo siempre digo eso, y Pablo dice, cuando yo vengo a un lugar, vengo en todo las bendiciones del evangelio de Cristo, todas las bendiciones que puede traer el evangelio de Cristo. Y la palabra de Cristo trae salvación, el poder de salvación. Dice que para otros es locura, pero el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Dios ha escogido traer la salvación al mundo por medio del poder de la palabra. Para muchos locura, un hombre guindado en la cruz, crucificado, pero ese hombre, Jesucristo, estuvo aquí en la tierra y dijo, las cosas que yo hice lo harán también usted. Dice, y en mi nombre serán hechas esas cosas. Dice, y yo me le manifestaré, diciendo, el que cree en mí ven y viene hacia mí, verá mi poder. Yo me le manifestaré, sabré quién soy yo, que yo soy real, el único que ha vencido la muerte. Los que resucitaron en la Biblia volvieron a morir, pero este resucitó por el poder del Espíritu Santo y está a la diestra de Dios el Padre. Aleluya, bendecimos su santo nombre. Aleluya, tengo ganas como de predicar esta noche. Bendecimos su santo nombre. Entonces dice la palabra, porque esto más que todo son como estudios, ¿no? Dice la palabra, pero esta palabra, esta noche, Dios quiere llevar un poquito de salvación. Dice, ni mi palabra, ni mi predicación vienen con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y el poder. Aleluya. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombre,
sino en el poder de Dios. La sabiduría humana, la ciencia humana. Hoy en día el hombre es arrogante, prepotente, porque está en un desarrollo ahorita el hombre en que piensa que todo se lo sabe. Arrogante, quiere ir al futuro, la palabra de Dios ha dicho todo lo que el hombre haría, la ciencia, la tecnología y muchas cosas. Aquí en 100 años la ciencia ha avanzado tantísimo como nunca en miles de años. Ahorita en 10 años esto se va a triplicar, cuadruplicar tantas veces que en 10 años se va a lograr en tecnología lo que se logró en 100. Estos tiempos, y por eso estoy hablando esta palabra esta noche. Y Dios dice, pero el poder de Dios no cambia, la palabra de Dios no cambia, Él no cambia, esto es inmutable. Quieren cambiar la palabra de Dios, pero imposible. Gloria a Dios, aleluya, bendecimos su santo nombre, porque Él es siempre poderoso, aleluya. Entonces Pablo nos dice, mi palabra no es con persuasión, yo no soy el que convenzo, dice Pablo, porque dice, el Espíritu Santo vive en mí, dice en Colosenses capítulo 1, dice, y Dios que actúa en mí, poderosamente, dice, él estaba convencido del poder que él tenía, dice, Dios que habita en mí actúa poderosamente, y se atrevía a decirle, esos que hablan tanto, esos charlatanes, yo no estoy hablando, deje que yo llegue, dice, y llegaré con vara o macedumbre, dice, para demostrar el poder de Dios. Yo veré qué poder tienen, qué respaldo tienen de Dios, aleluya, porque hoy en día la iglesia, mucha gente, solo palabras, pero no hechos de justicia y santidad, y mucho menos el poder de Dios. Dicen que los milagros de Dios ya no existen. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que el poder de Dios, dice la palabra en los salmos, Salmo 62, Salmo 63 adelante, dice los salmos, que Dios gobierna por su poder, por su poder creó los cielos y la tierra, puso todo en su lugar, por su poder gobierna, por su poder dice que destruye y da vida, por su poder Él crea o destruye, da vida o da muerte, bendice o maldice, por el poder de Dios. Eso es lo que lo hace el Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, su poder, porque puede cumplir lo que Él dice. Por eso nosotros creemos en Él, y Él dice, descansen, dice, pongan su fe en mi poder, no en sabiduría humana. El hombre está envanecido, el hombre no sabe ni lo que dice. Dice que aunque dice Salomón, aunque dice que sabe, ni entiende lo que está diciendo. Todo tiene un límite, todo aquí en la tierra tiene un límite, aleluya, gloria a Dios. Y estamos viviendo ahorita tiempos de oscuridad, se tinieblas sobre la tierra, oscuridad sobre las naciones. Eso es lo que estamos viendo, todo lo que está pasando en este mundo, el caos, el pánico, la incertidumbre, la gente anda loca. Ahora el nivel de estrés, si antes era un 90%, ahora está un 95%. El estrés, la gente anda estresada, incierta del futuro, de las cosas que van a pasar. Pero nosotros los que creemos en Dios y confiamos en Dios, dice que no tenemos miedo a las malas noticias, porque nuestro corazón está firme y confiado en Dios. ¿Cómo está su corazón en Dios esta noche? ¿Es Jesucristo su Señor y Salvador? ¿Usted está seguro? La pregunta es, si usted se muere ahora, ¿con quién se va usted? Y aquí está vida, ¿usted es de Dios o es del diablo? No hay más. Efesios 2, capítulo, versículos 1 y 2. O eres de Dios o eres del diablo. Aleluya, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás tú delante del Señor? ¿Eres tú salvo? Escucha, esta palabra es para primeramente traerte salvación. Que tú sepas que Jesucristo murió en la cruz por ti. Este es el evangelio de poder. Por eso cuando se está predicando el evangelio se manifiesta el poder de Dios con milagros, señales, prodigios. No toda esa palabra de prosperidad y palabra de comezón de oír que tiene la gente que están predicando hoy en día.
para halagar a la gente, para entretenerla. Ya las iglesias parecen más un sitio de concierto. Tú entras a una iglesia hoy en día y si tú le quitas el sonido al que está cantando, tú pensarías que estás en un teatro, en algún otro lugar, no estaría en un templo de Dios. Los apóstoles, los cristianos del tiempo primitivo, no tenían nada de eso y se manifestaba el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios emana en la santidad y la justicia, en el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo que se le da a los que obedecen. Aleluya, bendecimos el nombre de nuestro Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres poderoso, Dios, aleluya. Me gusta el apóstol Pablo, siempre lo digo, a los tesalonicenses también, en Romanos 15. A los tesalonicenses le dice también, le dice, yo vengo con ustedes con el poder de Dios, con demostración del poder con señales, milagros y prodigios. Dice Pablo, todos fueron después de Cristo, todos ustedes vieron Esteban, los apóstoles, los discípulos, primero todos, y así debería ser la iglesia siempre, andando en el poder, dieron testimonio del poder de la resurrección de Cristo. Nosotros somos testigos del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Hoy en día nosotros los cristianos andamos como perros regañados con el rabo en la cola corriendo. Hay cristianos que le temen a los brujos, a los hechiceros, a los santeros, a los gobiernos. El cristiano no debe temerle a nada ni a nadie, porque el que lo respalda es el más poderoso. Y dice la palabra, el más poderoso, el que está con uno, nosotros, es más poderoso que cualquiera. Y si andamos en su propósito, todas las cosas ayudan bien. No hay que temerle miedo a nadie, dice Dios. ¿Y a quién tú le temes? ¿Quién es el hombre para que tú le temas? Y te has apartado de tu Dios por temerle a un hombre. A los ejércitos no hay que temerle a nadie ni a nada, porque dice la palabra que el vivir es Cristo, el morir en ganancia. Si me muero con Cristo me voy. Presente estoy, ausente del cuerpo estoy con Cristo. ¿A qué tú le tienes miedo? No hay que tenerle miedo a nada ni a nadie. El temor trae castigo. En el temor no se perfecciona, dice, el poder de Dios. El temor trae angustia. El que vive en fe y confiado en Dios no tiene temor. Y nos puede asaltar, dice David. Me asaltó el temor, que trajo temblor y todas esas cuestiones, pero no permito que eso me gobierne y voy. Todos esos tuvieron temor, pero cogieron fuerza en la palabra. Y dice David, se fortaleció en Dios. Se fortaleció en el poder de la palabra de Dios, porque yo le creo a la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo y me fortalece. Es que la palabra es el poder. Dice que por la palabra fueron hechos los cielos. Dios habló, todo se hizo. Por la palabra son sostenidos. Por la palabra seremos juzgados. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que Dios nos está diciendo el poder. Pero la palabra primero Dios lo envió a Cristo, el poder para salvar. La palabra de Dios tiene poder para salvar su alma, para limpiarnos, para purificarnos. Cuando usted cree esta palabra, dice que la palabra viene por la fe. Por el oír de la palabra viene la fe. Aleluya, la palabra de Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. O sea que cada vez que usted escucha, usted quiere aumentar su fe, empiece cada día a ver la palabra de Dios, a estudiar, a escuchar la palabra de Dios, a meditar sobre la palabra de Dios, a tomar la palabra de Dios literalmente como dice en cada una de sus situaciones. Ahí se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos da poder, pero no solamente para señales, milagros y prodigios como unos quieren hoy en día. El poder de Dios tiene las diferentes facetas. Dice para sanación, salvación, para liberación. Te libera, te desata del yugo de Satanás. La palabra de Dios te limpia. Pero dice el apóstol Pedro, dice que si en malas circunstancias, dice, si tú has soportado por el Espíritu Santo, significa que tú eres hijo de Dios. El Espíritu Santo también te da poder
para vencer las tentaciones, para vencer el pecado, para que en los momentos de tribulación tú sientas gozo, como Pablo, azotado, y a las 12 de la noche estaban ahí, alabando a nuestro Dios poderosamente, estaban alabando a nuestro Dios. Y dice la palabra que Dios, cuando un siervo fiel de él, dice que tembló el lugar, porque Dios escuchó su alabanza. No tenían orquesta, ni luces, ni nada, pero era una alabanza que venía del corazón. Unos hombres azotados, con azotes que eran de muerte, en la mazmorra, lo más profundo de la mazmorra, ahí estaban ellos, pero estaban alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Nosotros nos quejamos hoy en día por todo. Me quiero morir, el cristiano. Cualquier problemita, cualquier cosa, ya se quieren salir de la iglesia, ya quieren apartarse de Dios. Aún porque lo miran mal en la iglesia, o porque no lo saluda a alguien. Y Pedro también, la iglesia en oración cuando él estaba para ser degollado al otro día. El poder de Dios, vemos nuestro Señor Jesucristo, fue fortalecido por el ángel para que cumpliera el propósito. Dice que por el Espíritu Santo matamos los pecados. Si por el Espíritu Santo tenemos que poner nosotros, Dios nos ha dado poder en Cristo, y dice, y que Dios, que es poderoso, escucha esta palabra, metas esta palabra en el corazón. Por eso la palabra de Dios tiene poder cuando entra a tu corazón, porque tú lo crees. Y lo crees más que a cualquiera, que a cualquier otra cosa, dice el Señor. Dice que Dios, que es poderoso para hacer mucho más de lo que tú o yo podemos pensar o imaginar o preguntar, por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién? En ti. Tú estás lleno de Dios, del Espíritu, tienes poder en dentro, dice la palabra. Y el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Nosotros no somos cualquier cosa en Cristo. Nosotros somos discípulos de Cristo. Significa cristiano, dice, eso es pequeño, dice, discípulo. Como el maestro, haremos las cosas que él hizo y mayores. El mismo poder, porque es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilimitado, dice, y dará poder el Espíritu Santo para que seáis testigos míos. Dice, no se vayan de ahí hasta que reciban el poder de lo alto, para que sean mis testigos. ¿Estás tú investido del poder de Dios? Aleluya. Y Dios dice que en su poder, tú vas por toda la palabra de Dios, en Isaías, Jeremías, todo dice Dios. Ahora conozcan, Jeremías dice 30, dice, conozcan mi poder. Que sepan que yo soy poderoso, dice los que están lejos y los que están cerca. Dice ahora, conozcan mi poder, porque yo seré exaltado, y sepan que yo soy Yahweh. Porque yo soy el Todopoderoso, no hay nada imposible para mí. Hoy tú tienes que activar el poder de Dios en ti, aleluya. El poder en Dios en nosotros. El poder, dice que Dios nos da un espíritu. ¿De qué? De amor, de poder y dominio propio. Aleluya. Nosotros somos poderosos en Dios. Poderosos en Cristo, no cualquier cosa. Y andamos temiendo, corriéndole a los brujos, hechiceros y santeros. Nada de eso. Ellos son los que tienen que salir corriendo. Porque el poder verdadero está con nosotros. Aleluya, dice el Señor. Y nuestra 2 Corintios capítulo 10 dice, y que nuestras armas, que son poderosas, espiritual, poderosas en Cristo Jesús, para destruir toda la fortaleza del enemigo de Satanás, toda. Y si resístalo, él tiene que huir. La palabra de Dios tiene poder. Cuando tú la crees, cuando tú la aceptas en tu corazón, transforma. Dice que limpia, renueva tu mente, renueva tu espíritu. Sana tu cuerpo, fortaleza, te hace sabio. Dice, tu palabra es luz, es lámpara. Dice, la palabra de Dios dice, da sabiduría y entendimiento al simple. La palabra de Dios es el poder de Dios. Por eso Jesucristo vino. ¿Y qué dice Pablo?
Jesucristo, sabiduría y poder de Dios. Jesucristo es sabiduría y poder de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios quiere que esta noche nos sacudemos. Hay cristianos que estamos blandengues, que estamos cabizbajos. Cristianos que no sabemos lo que somos realmente. Y nos dejamos y vamos de aquí para allá. Pero cristianos firmes y verdaderos en Cristo Jesús. Aleluya. Y Dios me dio esta palabra hoy en Isaías 33. Vamos a leerla ahorita mismo. Isaías 33 habla también de estos tiempos. Estos son los tiempos peligrosos. Estos son los tiempos malos. Ya está el fin del mundo. Y estamos viendo todas las señales cumplidas. Estamos viendo la agenda del anticristo. Con el feminismo. Con todos los sodomitas, los movimientos sodomitas. Los pedofilos. Están legalizando todo. Legalizando todo. Sexo, el mismo sexo. Con los animales. La inmoralidad sexual ha llegado, la perversión total. El corazón de la gente hoy está duro. Nadie quiere saber de nadie, quiere ayudar a nadie. Dice Dios, corazón duro, frío. Hoy la gente odia a Dios, no quieren saber de Dios. Pero Dios, en todo su amor y por lo que hizo Jesucristo en su tiempo aquí en la tierra y murió en la cruz, ha decidido una vez más mandar un gran avivamiento sobre esta tierra. Y pronto llegará. Todo esto que está sucediendo en el mundo, déjame explicarle algo. Para que la gloria de Dios se manifieste, las cosas tienen que estar bien críticas y bien malas. En los peores momentos cuando se manifiesta la gloria de Dios. En el Viejo Testamento cuando iban a matar a Moisés y a Josué. En muchos tiempos se manifestó la gloria de Dios cuando Israel era minoría. Dios se levantó, su gloria bajó. La gloria de Dios se manifiesta. Y en la Escritura dice, Isaías 60 dice, cuando las tinieblas cubren, la oscuridad y las tinieblas, las naciones y las tierras, dice, ahí resplandece la gloria de Dios, amanece sobre ti. La gloria de Dios amanece. Por eso dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y este tiempo de pecado, porque este es uno de los tiempos más terribles de todos los tiempos. Ya se ha cumplido todo. Mire, estamos peor que Sodoma y Gomorra. Se está ahorita peor que en los tiempos de Lot. Y lo que viene aún, las cosas que vienen aún, todo lo que están legalizando los gobiernos. Y la agenda, escucharon al presidente Biden lo que hizo, su discurso, lo que estaba haciendo, las amenazas y todo eso. El cristiano vamos a tener que mantenerse firme porque va a venir persecución, los tiempos difíciles. Ser cristiano va a costarle la vida a usted. No van a haber mega grandes iglesias, nada, porque el cristiano va a tener que estar escondiéndose. Las reuniones alabando a Dios como en China, en Corea del Norte, en muchos sitios, en África, en muchos lugares. En las trincheras, en los lugares. Mire, hubo un caso tremendo en Corea del Norte cuando empezó el comunismo allá. De unos pastores. Y este pastor, sus reuniones, escuche dónde eran sus reuniones. Era en las trincheras, abajo, en la cloaca, donde pasaban la rata, el agua sucia de la alcantarilla y todo. Allá donde se reunían ellos a alabar a Dios. Y resulta que estaban remodelando y un día que estaban ellos alabando ahí, la excavadora picó y los cogieron a ellos. Y públicamente en la plaza pidieron que ellos abandonaran a Cristo. No quisieron. Cogieron a sus niños pequeños y los fusilaron primero los niños. No van a abandonar, no. Cogían a uno por uno. ¿Y saben qué hicieron? Les pasaba la aplanadora encima. Así murieron todos sin claudicar en la fe firme en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros que lo tenemos tan fácil. O sea, la persecución que tiene
en China, en Corea, en África, en Nigeria, en el norte, en los países musulmanes. Por eso el poder de Dios, el Espíritu Santo, el poder de Dios es el que le da la fuerza a ellos para poder resistir. Y en esos tiempos, como cuando salieron azotados, dice que salieron los apóstoles llenos de gozo, en el libro de Hechos, llenos de gozo por haber tenido, ser dignos de Jesucristo, de sufrir por Cristo. Salieron con gozo. 39 latigazos, muchos no aguantaban eso y morían. Ellos salieron llenos de gozo. Nerón alimentaba a los animales con los cristianos, los tigres, los perros salvajes, todo eso en el espectáculo en el Coliseo romano, que lo visité personalmente varias veces. Ahí mismo en ese lugar, ese era el espectáculo, y dice que ellos mismos los quemaban vivos, le echaban brea caliente. Ellos alababan al Señor hasta en la muerte, siendo devorados, destrozados, quemados. Aleluya, bendecimos a Dios por eso. Nosotros tenemos que ser así. Eran personas decididas, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Así que actívese en el poder del Espíritu Santo, no sea una persona de temor. Levántase con esa confianza de que Dios está en ti, que el poder del Espíritu Santo. Aleluya, bendecimos su nombre. Aleluya. Hay una persona ahora mismo que le está diciendo, usted me conoce desde niño. Su padre iba a la iglesia. En su juventud empezó a divagar de Dios. Ha viajado, ha conocido. Pero dice Dios, su corazón no está recto delante de mí como tiene que estar. Dice Dios, esta noche te estoy hablando, estoy diciendo, retorne a mí. Retorne la salvación. Sus padres hicieron muchas oraciones por ustedes. Por ti, dice Dios, esta noche es día de salvación para que retorne. Porque el tiempo es corto y no sabe lo que puede pasar. No sé quién es esa persona que el Señor le está diciendo. Pero al escuchar esta palabra en su corazón, él sabrá que es. Porque es un varón. Y un varón isleño aquí de San Andrés Isla. Aleluya. Dice Dios. The Lord say, let me say in English, the Lord say, I'm waiting for you, my child. Why are you away from me? Come back soon, I waited. Remember your youth. Remember your young days. Know you are in age. He said, but come back to me. You're a man with gifted person with such talents. The Lord said, I'm waiting for you now this time so that you will come back to me and remain and stay forever. Yes, Lord. Aleluya. Dice el Señor, aleluya, bendito. La palabra es el poder para la salvación de las personas. No soy yo, el Espíritu Santo el que trae convicción esta noche a toda la persona que está escuchando ahí. Jesucristo es la solución a todos sus problemas. En Él todas las promesas de Dios son un sí y un amén. Y mire lo que dice, vamos a Isaías 33 aquí. Aleluya, bendecimos el nombre de nuestro Dios. Y quiero leer esta palabra que Dios nos dio en esta parte. Y dice Dios, en este tiempo, ahora mismo, dice 33:10, ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Oigan los que están lejos lo que he hecho. Y ustedes los que están cerca conozcan mi poder. Dice, a los pecadores les sobrecogerá el espanto. Dice, ¿y quién morará? Morará en el fuego, en el monte de Sión. Dice, el que camina en justicia y habla lo recto, y el que aborrece la ganancia de violencia deshonesta, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír
propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Aleluya. Dios está hablando salvación. Backslider, come back to Jesus Christ. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero algo que Dios dice aquí, que cuando hay tiempos como estos, es el tiempo de la mejor cosecha. Ustedes sabían que la iglesia, cuando fue perseguida, fue cuando más creció. Creció tanto que no le quedó nada más a Constantino que convertirse en unirse. Dice que convertirse, pero nunca fue corazón. Adoptar la iglesia, porque los cristianos crecían, entre más lo mataban, más lo perseguían, más la gente se añadía a la fe. ¿Sabe por qué? Porque veían el poder de Dios. Las reuniones cristianas antes no son nada como ahora. Mira, las reuniones cristianas antes eran así. Se congregaban en las casas, en lugares abiertos. Cuando estaban en las casas, llegaban todos, dice la iglesia, en la casa de ciertas personas, dice Pablo, todo. En esa casa cocinaban, llegaban, se sentaban en un patio grande de la casa. La mesa, comían, compartían la palabra de Dios. Ahí, como dice en 1 Corintios, dice cualquiera que tenga un don. Ahí había una persona enferma, oraban por él, se sanaba, endemoniada. Ahí se levantaba una persona, era una palabra profética, otra una palabra de sabiduría, tenían comunión, partían el pan y comían. Así era. Cantaban himnos, cánticos y alabanzas al Señor, ahí comiendo tranquilo, alabando. Así era en la iglesia primitiva. No todo el show que tenemos hoy en día. Gloria a Dios, que muchos lo hacen de buen corazón, pero nos hemos pasado. Ya hemos convertido la iglesia en disco, entretenimiento y solo más. Y nada más está el diablo adentro y Cristo afuera. Eso que está tocando. Si me abre la puerta de iglesia, entraré. Dice Dios en este tiempo, escucha esta palabra, dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Dios será su tesoro. En estos tiempos de ciencia, dice Dios, en estos tiempos de ciencia donde hay oscuridad y tiniebla, abundará también la salvación de Dios. Por eso ese gran avivamiento que va a venir y va a sacudir esta última generación, donde billones de personas serán salvas, sanas, libertas, llenas del poder del Espíritu Santo. Y San Andrés es epicentro de eso. Estas islas, todo el mundo conocerá lo que va a pasar aquí. Por eso estoy acá. Hay por otras cosas que vine, Dios me trajo nuevamente acá. Y lo que yo digo lo creo. Y lo que Dios me muestra, muero por ello. Y lo que Dios me dice, lo digo a quien sea, cuando sea, donde sea, sin temor alguno. Doy mi vida por la palabra de Dios que sale de mi boca. No me retracto en Dios. De lo que Dios dice, así es. Lo que Dios dice que es pecado, es pecado. Lo que dice Dios es bueno, es bueno. Lo que es justo, y lo malvado es malvado. Y hoy el poder de la palabra de Dios, porque la palabra ungida del poder. Mira, a veces Dios envía un mensaje para varias personas. A veces un mensaje para una sola persona. Puede haber millones escuchando, pero ese mensaje está diseñado para una persona. Y Dios le está diciendo a una persona hoy. Dice, I'm waiting on you, my friend. You say, I give you a chance, you went around, you do around. Well, I'm waiting for you. There's much prayer for you. Say, I'm waiting for you. Say, remember, 70 are the years of a man. 70 son los años del hombre. O sea que cuando más nos estamos acercando a 70, dice Dios, vayamos preparándonos. 70 son los años del hombre y lo más robusto 80 sobre los demás. Eso es demasiada bendición. Así que esta noche, mire, Dios le está hablando, dice, te estoy esperando. No esperes más.
No espere más, es tiempo. Está escuchando esta palabra hoy. No endurezca tu corazón. Es tiempo de salvación, dice el Señor. Aleluya, bendecimos su nombre. A todos los que están escuchando y lo escucharán esto. Jesucristo es el poder de salvación para Dios. No hay ningún otro. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo en Él bendecimos su nombre. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo está su relación delante de Dios? Aquí en las islas sucede esto mucho a menudo, que hoy en día, que muchos cuando éramos jóvenes nos levantaron en la casa en el temor de Dios. Pero cuando terminamos y salimos a las universidades, a Colombia, a diferentes sitios, nos descarriamos de la palabra totalmente contrario a lo que nos enseñaron. Hasta vergüenza y pena nos da cuando pensamos de la vagabundería y las cosas que hemos hecho y lo que hacen los estudiantes de aquí cuando están fuera en Barranquilla, Cartagena, Medellín, en Colombia y otras partes del mundo. Me ha tocado a mí con mis propios ojos ver y hasta corregir afuera, conociendo a sus padres aquí en las islas. Si vieran eso, se caen, le da un infarto. Y todos hemos pasado por eso, fiesta de todas cosas por allá. Pero hay una cosa buena de todo eso. Mire, dice Dios, pero llega el momento en que esa palabra sembrar en el corazón, cuando estamos jóvenes, pero llegamos a edad, entramos en edad, esa palabra sembrada, esa semilla sembrada por nuestros abuelos, por nuestros padres, en nuestro corazón, está dando fruto. Y hay una persona que Dios, esa palabra está sembrada. Mire que, como decimos, Dios se la cogió con esa persona hoy. Y cuando Dios se coge con alguien es porque Dios es apremiante que retorne a Cristo. Es apremiante que retorne a Cristo. Solo la sangre de Cristo cubre y salva de cualquier ataque del enemigo. Satanás, dice, un león rugiente, y él está ahí para devorar a cualquiera que le dé la oportunidad. Y si nosotros nos morimos en pecado, ya sabemos nuestro futuro, una eterna destrucción. Así que Dios ha diseñado esta palabra esta noche. Bendecimos su nombre. Todo aquel que escuche esta palabra y está fuera de Jesús, dice el Señor, yo he pagado el precio, le estoy esperando. El que no me conoce, dice el Señor, ven y prueba cuál bueno soy yo. Ven y degusta cuán bueno es el Señor. Dice en Juan 14, si tú me amas y guarda mi palabra, mi Padre y yo te amaremos. Y dice Jesús, y yo vendré y te me manifestaré. Tú sabrás que yo soy Jesús, no tendrás duda alguna. Yo me manifestaré, te haré hechos contundentes y claro que yo soy el Señor, que yo soy el que guío tu vida, yo soy tu creador, yo soy tu hacedor, yo soy el que sé lo que es mejor para ti y que te guío por donde tienes que ir, donde te es provechoso. Porque dice la opinión, los pensamientos del hombre, siempre el hombre de su propia opinión está bien. Y dice, el hombre siempre quiere hacer sus propias cosas, pero sus caminos son de muerte. Mire que el Señor esta noche me está llevando a poner este mensaje. El Espíritu Santo, no yo, lo está divagando al otro lado que Él quiere, porque hay una persona especial que el Señor le está hablando esta noche. Y el Señor le dice, don't wait too long to come to me, my son. Come to me tonight. As you finish, when you finish here this message, you say, when you go to bed, get on your knee and come to me, come close to me. I'm waiting for you. I'm longing to have a partnership, a relationship with you. Say, I'm the one who forgive your sin. He said, all sins. He said, Lord, I paid the price. I'm waiting for you. If you confess your sin and come to me,
I will forgive you. I will restore you and give you true joy and peace to your soul. I'm gonna give you true joy and peace. I'm the one, nobody else. You've been going around, back and forth and going around, but you don't have that true joy in your heart. And he said, you know it. He said, don't wait too long. Today is the day. Hallelujah. You listen what I'm saying? Today is the day. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, único Dios verdadero, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Y Dios le está diciendo a las personas, este es el tiempo, este es el momento. Si tú estás en Cristo, dele gloria a Dios. Y ojo, el que esté firme, el que piensa que esté firme, que ojo que no caiga, a fortalecerse más, dice el Señor. El justo sea más justo, el santo sea más santo. Y dice Dios, abunde en esta, Gálatas 5 dice, y estos son los frutos del Espíritu Santo, dice el Señor, abunde en ello. Hablando, yo voy a cerrar con esto, con Gálatas capítulo 5. Vamos a leerlo porque ahí se habla de los frutos del Espíritu Santo y también habla, nos está diciendo ahí también de lo carnal que hay en nosotros. Dios quiere que terminemos haciendo como una pequeña reflexión, un pequeño análisis de nosotros mismos. Examinemos a nosotros mismos. Vamos a leer, aquí dice Gálatas 5, si tienen, desde el 16 en adelante vamos a leer. Dice el Señor, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieran. Dice Pablo, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer lo termino haciendo. Todos nosotros que nos encontramos una crucijada en tentaciones de diferentes índoles, dice Dios, es por la lucha que hay. Entonces, ¿qué sucede? Si tú no eres una persona de oración, de ayuno, de estudio de la palabra, si tú no eres una persona que te firme en Dios, entonces el Espíritu está, dice la palabra, el Espíritu está, quiere, dice Jesús, pero la carne es débil. Entonces, cuando la carne es más fuerte que tu espíritu, la doblega y tú terminas haciendo todas las cosas y después vienen los remordimientos. Ay, ¿por qué lo hice? No quería, terminé, y a veces nos cuesta demasiado. Porque a veces el pecado, dice el pecado nos separa de Dios. Y dice, sigamos, y dice, pero si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, la maldición. Dice, porque andas sin pecado, andas en Cristo Jesús. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces vamos ahora a mirar algunas de las obras de la carne para que ahí nosotros mismos nos vayamos examinando. Hay muchas, pero aquí la palabra dice algunas. Dice, vamos a ver, porque si hay esto en nosotros, vamos a orar esta noche. Señor, dame fuerza, fortalézcame para yo poder doblegar esa carne. Como la persona que, el ministro que llegaba donde una hermana siempre y la hermana le daba una empanadita, pero cuando la hermana no se daba cuenta, el ministro se cogía uno, se comía uno y dos. Tuvo un accidente, entró en coma, pero en ese accidente, en ese coma, cuando él vio que él iba descendiendo para allá, y cuando el Señor, ¿qué hago yo acá? Y le mostró en lo que él hacía cuando se cogía era como cleptómano. Y cogía las cosas, cogía esto. Cuando se levantó, Dios lo restauró. Llegó corriendo, le dijo a la hermanita, tengo que pedirte perdón. Dice, hermano pastor, perdón. Dice, ¿te acuerdas todo usted? Dice, yo siempre me cogía. Pero hermano pastor, eso no es nada. Dice, no, para ti no, pero para Dios era muchísimo. Hermano, por pequeñas cosas, muchísimo. Y ese pastor se doblegó ante Dios y le dijo, se puso ahí y le dijo, Señor, reconozco que para mí es imposible, no he podido,
pero para ti todo es posible. Tú eres poderoso para guardarme sin caída y guardarme sin pecado para presentarme en tu gloria. Y el Señor, si tú no me lo quitas, me iré para el infierno. Él doblegó, se humilló, reconoció su imposibilidad, tuvo la determinación de hacerlo y Dios le dio victoria. Dios lo puede hacer. Dios me dio victoria a mí también. Dios me dio victoria a mí, que yo le dije, Señor, yo seguí ese consejo y te digo que funciona, porque me tocó a mí personalmente. Y Dios me cambió totalmente. Dios me cambió. Soy una persona totalmente diferente. Gloria a Dios por ello. Y cada día busco ser mejor, porque dice la palabra que tenemos que crecer en gracia, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra, ahora vamos a ver, manifiesta las obras de la carne. Dice que son adulterio para los casados, adulterio. Dice fornicación para los solteros. Inmundicia, toda cosa inmunda, sucia que hacemos. Lascivia, ese es el alboroto sexual, ese deseo alborotado. La lascivia de los ojos. Tú ves que el hombre o una mujer puede saber cuando un hombre lo mira, la mira, o cuando una persona mira a alguien. Ahí tú sientes las miradas. La persona lasciviosa. ¿Okay? Los pedófilos, todo ese tipo de personas que son lasciviosas cuando ven a los niños y todas esas cuestiones. Entonces mire, dice la idolatría. La idolatría no es solamente de imágenes. Eso es terrible, la adoración a imágenes. Muchos dicen solo estamos venerando, pero Dios no acepta nada de eso. Dios es muy claro en su palabra. Ni nada en el cielo, ni en la tierra. Y los adornos que se hizo en el templo de Salomón, eso no se adoraban. Esa imagen, pero no se adoraban. Nada en el cielo, ni en la tierra. Solamente hay un intercesor entre Dios y el hombre y se llama Jesucristo y ningún otro. Dice, en mi nombre pedirás al Padre. No en nombre ni de Pedro, ni de Juan, ni María, ni nadie. Dice, en mi nombre. Porque Él fue el que murió y pagó el precio de sangre. Dice, en mi nombre cuando ores al Padre yo lo haré. Ese es el nombre con poder. Aleluya, Jesucristo. Dice, hechicería. La brujería, la hechicería, todo eso era condenable, ese era pecado de muerte. Casi todos estos pecados aquí eran pecados de muerte anteriormente y lo son ahora en el Espíritu. Porque mucha gente dice, no, el Señor Jesucristo, vamos a explicarle una cosa. Anteriormente dice, el adúltero tenía que ser cogido. Ahora el Señor dice, solamente con desearlo en tu corazón ya adulteraste. Anteriormente podías a tu enemigo liquidarlo. Dice, ahora bendícelo, ore por él, ayúdele. Anteriormente, cualquier hombre se podía divorciar de su mujer. No me gustó esto, no me gustó lo otro. Cogía una carta de divorcio, la firmaba, mujer, coge, vete. Dice Jesucristo, no, ahora no. Dice, la única causal es el adulterio, es la fornicación, ningún otro. Dice Jesús, y hay muchas más. Usted ve, este es más tenaz que la otra. La cuestión es que ahorita mismo, en ese tiempo, estos pecados cogían a las personas, los lapidaban, los mataban, ahora no. Pero, y se abusan de la gracia del Señor, que estamos en la gracia. Pero cuando venga el tiempo del juicio, todos tendremos que darle cuenta a Dios. Nadie se burla de Dios. Lo que tú siembras, lo que tú cosechas. Eso de que peco y oro o rezo y empato, no va con Dios. Aleluya, no va con Dios. Aleluya. Dice Dios, la idolatría, la hechicería, los hechiceros, los brujos, los santeros. Y hay cristianos que le tienen miedo a los brujos, hechiceros y santeros. Lo he visto hasta pastores que le tienen miedo a los brujos. El que vive en nosotros es más poderoso que cualquiera. Ningún hechicero, brujo y santero
tengo que tenerle miedo yo, ni satanista, que me ha tocado luchar contra muchos de ellos. Nada, ninguno en absoluto. Me ha tocado lidiar mucho con este tipo de gente. Y aquí estoy. Y han intentado matarme, pero aquí estoy. Porque el que está en mí es más poderoso que cualquiera que está en el mundo. Dice enemistades. O sea que hay personas que les gusta enemistad con cualquiera. Coge odio, raíz de amargura, por celos, por todo. Dice Hebreos 12. Dice, siga la paz con todos. Sin nadie en sin santidad se verá a Dios. Pero dice también, dice, toda raíz de amargura. Dice, no es que brotando raíz de amargura seas cortado tú de la gracia. La gracia significa todo lo que hay de Dios en Cristo Jesús. Ojo con eso. Muchos cristianos no perdonamos. El humano no podemos perdonar esa raíz, esa ira, ese enojo, esa rencilla en nuestro corazón. Hay que quitarla. Dice Dios, si tú no perdonas, ¿cómo te voy a perdonar? Si Jesucristo te perdonó, ¿cómo no puedo yo perdonar? Acuérdese que Dios le perdonó tanto y Él no quiso perdonar a otro que le debía menos y lo reportaron y Él no dice, mételo ahí a la cárcel, que pague todo. Así será el Señor con nosotros. Dice, el que tiene misericordia recibirá misericordia. El que no, no recibirá misericordia. Y dice, pleito. El que le gusta los pleitos. Mire, vamos a estar leyendo, parecen cosas sencillas, que a veces no tienen importancia, pero el pleitero, ya que esa persona que por todo buscan pleito, pelea, problemas en absoluto, siempre en la iglesia, en todo, los celos, la ira, las contiendas, disensiones, las herejías, el envidioso, homicidio. Eso significa, la palabra homicidio significa el asesino. Porque hay una cosa en la palabra de Dios que mucha gente no sabe, los 10 mandamientos. La palabra dice no matarás, ahí la palabra original no dice no que no matarás, dice no asesinarás. Esa es la traducción correcta. Porque Dios mismo estaría en contra de él, porque él mismo mandó a matar a otros y los mataban. Entonces, y por medio de la ley mataban a otros, dice no asesinarás. Y él mismo, personas que mataban a otros sin justa causa, había una ciudad donde iban todos y se albergaban, y ahí nadie podía tomar venganza contra esa persona mientras estuviera en esa ciudad. Porque dice Dios que hay pecados de muerte, hay pecados que no son de muerte. Dice, y el que peca involuntariamente, o sea, un tipo involuntario mató a otro involuntariamente sin querer queriendo, como decía el Chapulín Colorado, ¿no es cierto? Entonces dice, contiendas, herejía, homicidio, borrachera, lo que le gusta mucho el trago. Y dice Dios que el vino, el trago, alborota. A veces dice una persona, conozco casos que por un trago que se tomó, le costó todo. Hay personas que no aguantan, tú conoces. Dice Dios, somos templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar el cuerpo, cuidar el templo. Esto alborota. Hay muchas personas que en trago, supuestamente en trago, pierden su personalidad y hacen cosas que después, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué no hice en trago? Pero muchas veces eso está porque está dentro de ellos realmente. Ok, el trago es simplemente una distracción, sofisma para revelarlo. Pero dice Dios que el trago, la borrachera, el borracho. Entonces mire, dice, las orgías. Esas orgías sexuales hoy en día son terribles en diferentes partes del mundo. ¿Qué es orgía? Significa varios hombres o mujeres juntos, todos en el mismo lugar, intercambiándose muchas cosas. Y por eso Roma, explico una cosa, de los grandes imperios, la gran mayoría, el que estudia la historia sabe que el declive de todos los grandes imperios llegó en su pico máximo de inmoralidad. Roma, Grecia, todos llegó en su pico máximo de inmoralidad, porque Dios tiene un límite. Dice, llegó todo a la nariz de Dios y Dios odia el pecado. Sodoma y Gomorra llegó al pico, fue destruido. Grecia, Roma, y siga los demás. Apenas un poquito de historia y verá que las cosas se repiten muchas veces. ¿Por qué? Porque el hombre no cambia el corazón.
Hoy en día vemos cosas modernismo, pero la intención del corazón siempre es lo mismo. El siempre, antes se robaba de otra forma, ahora se roba por internet. Los especialistas y roban mucho más millones que meterse a mano armada a hacer las cosas. Dice, y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales amonesto, les digo, ten por seguro, que todos, dice, que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino del cielo. ¿No es cierto? Ahí se también afeminado, todos esos tipos de cuestiones también. El que practica el lesbianismo, el homosexualismo, todas esas cuestiones. Porque esos van contra natura. La misma naturaleza nos enseña que eso no va. Y a veces dicen que eso viene que de nacimiento, ¿no? La palabra de Dios nos muestra a nosotros por qué empezó esto. Por qué entró el homosexualismo, el lesbianismo y todas esas cuestiones al hombre. Aquí lo enseña la palabra de Dios. Vamos a mostrárselo después, en algún momento. Escuche que aquí se... Aleluya, gloria a Dios. Aquí está fuerte el viento. Aleluya. Dice Dios, más el fruto del Espíritu Santo. Ahora, estamos viendo todo eso. Nos analizamos qué tenemos nosotros de eso, que tenemos que deshacernos de ello. Porque si no, no entraremos al reino de los cielos. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no miente. Amigo, el que está escuchando. Y dice, más esto, dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor. Una persona de amor. Y muchos dicen, yo amo a Dios. Según la palabra de Dios dice, amar a Dios es guardar sus mandamientos. Dice, el que me ama, mi palabra obedecerá. Amor es compromiso. Podemos leer 1 Corintios 3 y 6. Dice, todo lo del amor, abnegado, todo lo quiere, todo lo permite, todo lo soporta. Dice Pablo, por amor a los escogidos todo lo soporto. El amor, dice Dios, el que me ama guardará mi palabra. Y dice, los frutos, amor, gozo. Pero gozo de Dios, no gozo del mundo. El gozo que te emborrachaste, gozaste, mañana viene la de allá y todas estas cuestiones. Esos son gozos terrenales. Está hablando de gozo en el Espíritu Santo. Dice, y los discípulos eran llenos del Espíritu Santo y gozo. Ese gozo que cuando tú estás en problemas, que tú tienes lío, cualquier lado, te persiguen todo, tú no pierdes ese gozo del Señor, no andas atribulado. Hay muchos cristianos que andamos con la cara de limón. Como si estamos oliendo a cara de limón. El cristiano tiene que ser una persona gozosa, con gozo, sonriente, una persona alegre porque está en Cristo, lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo. Entonces nos vemos opacados, todo triste. Todas estas cosas son temporales, nos pasan cualquier cosa, pero no practicamos eso, no es un estado permanente. Dice, practicar es cuando tú ya tienes un hábito de eso y lo haces como tú practicas un atleta y todos los días lo va haciendo para perfeccionarse. Lo mismo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque no nos salvaríamos ninguno de nosotros. Dice, los que practican, porque la palabra dice que no hay justo tan justo que no peque. Y dice Pablo, el que practica, dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Practica significa que sé lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo y me gusta y no tanto, induzo a otros a hacer lo mismo. Aleluya. Induzco a los demás a hacer lo mismo. Entonces dice la palabra, dice, paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ese shalom. Que no importa la circunstancia, el problema, me mantengo firme y no claudico, no me voy de la fe. Yo digo, el que conoce a Cristo y sabe quién es Cristo, un convertido, nunca se aleja de Dios. Nunca. No puede, porque está ahí anclado en Él. Todo esto es pasajero y temporal. Estas leves tribulaciones no se compara con el eterno peso de gloria que tenemos en nuestro Dios. Dice Jesucristo, por el gozo puesto en Él,
soportó todo. El gozo, viendo el gozo de que tú y yo seríamos salvos y podíamos tener una vida abundante aquí en la tierra. Aleluya, bendito sea su nombre por siempre. Dice, el gozo, la paz de Dios que sobrepasa entendimiento. ¿Tengo o no tengo? Tengo paz y tranquilidad porque confío. Dios es mi proveedor. Y cuando no tengo, Señor, declaro, tú suple mis necesidades conforme a la riqueza en Cristo Jesús. Tú eres un Dios proveedor, Yahweh Jireh, tú eres el Dios proveedor. Tú eres el Dios todopoderoso, que donde no hay, lo hace. Aleluya, bendecimos su nombre. Nada nos mueve porque estamos confiados, no tememos mala noticia. La paz, paciencia, porque es una virtud la paciencia. Dice con fe y paciencia. Eso significa persistencia y perseverancia, consistencia en las cosas. Paciente en poder esperar. La paciencia muestra mi fe y mi confianza de que Dios, hoy lo queremos todo rapidito. Rápido, microwave, 1, 2, 3, fuera. Todo quiere así, hasta los matrimonios son así hoy en día, todo. Dice Dios, la paciencia, después de haber hecho la voluntad de Dios, recibiremos la promesa. La paciencia. Dice, mire la paciencia de Job y mire cómo Dios lo bendijo. La paciencia. Aleluya, bendecimos, Señor. Dice, benignidad. Un hombre benigno. Un hombre de bondad. Personas compasivas, misericordiosas, personas dadivosas, personas que dan. No como cristianos hoy en día que somos muchos cristianos mezquinos, tacaños, ávaros.